Y vamos con la segunda parte de este ejercicio de narración virtual. No sin antes recordarles suscribirse, darle me gusta, compartir, todas esas cosas. Pero para no perder las costumbres, vamos a hacer un par de mini cuentos. Uno de amor y uno de terror. El gato se enamoró tanto, pero tanto de la gata, que negoció sus 7 vidas por una sola con ella. La última imagen que tengo es mi despertador a las 3 de la mañana, antes de que ella pusiera sus podridas uñas en mi cuello, y con la otra mano tapara mi boca, para evitar que salieran los gritos. Uf, me senté de golpe en la cama. Menos mal era un sueño. Luego vi el despertador. Eran las 2:59 de la mañana. La puerta del armario empezó a abrirse. A lo largo de la historia y de estas historias, hemos pasado rápidamente de los tiernos brazos del amor a los fríos y desesperantes abismos del miedo. Como despertar con un baldado de agua fría, o como despertar de un plácido y tranquilo sueño, o una pesadilla en la vida real. En todo pueblo de Colombia hay a lo sumo una iglesia, unas 3 cantinas, un parque donde se sienta la gente a tomar el sol y un cementerio. Pero también hay costumbres raras, como aquella de escupir a lo lejos para alejar la mala suerte, o esa de colgar herraduras o colgar matas de sábila a la entrada de la puerta para atraer la buena suerte, o también esa de regar el primer trago antes de tomárselo que para las ánimas. También había una costumbre bastante rara, de enterrar a las personas con un hilo atado a alguna de sus extremidades, un hilo que iba conectado y salía desde la tumba hacia un sistema de campana, y que al sonar la campana avisaba que la persona no estaba muerta. Esto para evitar que la persona fuera enterrada viva, porque muchas veces se confundían síntomas de enfermedades como la catalepsia con la muerte. Enfermedades que dejaban el cuerpo completamente quieto, estático, sin respiración, sin pulso y casi como muerto. Esta era una costumbre vieja, traída a lo lejos por un médico extranjero, y solo se practicaba en algunos pueblos y en algunos cementerios cuyo sepulturero con los años la había adquirido como tradición. Era octubre de 1919. Un virus había llegado al país. Muchos decían que proveniente de España, y por eso le llamaban la gripe española. El país, como casi el resto del mundo, presentaba una crisis económica, que se sumaba a crisis de salud, a crisis presupuestal, a crisis social, como raro en Colombia, y Chía, como pueblo cercano a la capital, no era ajena a esta crisis. Los síntomas, al inicio de la enfermedad, eran parecidos a una gripe, tos seca, fiebres altas, pero con el paso de las horas, los problemas respiratorios iban evolucionando en una bronquitis y hasta en una pulmonía. El virus se iba adentrando en las partes recónditas del cerebro, afectaba el sistema nervioso y la persona moría en una especie de delirio tratando de buscar el aire que le faltaba. En medio de ese caos, el joven Aarón continuaba con su labor. Transportaba caballos y vacas desde las haciendas que iban desde el norte de Zipaquirá hasta Chía. Esto lo hacía desde el amanecer hasta la noche, cuando dejaba a los animales comidos y se iba a visitar a su amada Gloria, que atendía la chichería de sus abuelos en el pueblo, famosa no solo por estar en el parque, sino porque servían un masato con almojábana y unos dulces de leche. Aquellos dos parecían un par de tórtolos, y más porque se acercaba el día de su matrimoniada, de su casorio. Aaron, precavido como era, compró un par de anillos algo humildes, con una inscripción que tenía sus nombres y tenía un par de cruces.
Había apartado la iglesia para el 30 de ese mes, porque el 31 no es día para rituales. Y estaba seguro de que aunque cerraran las cantinas, la iglesia no la cerrarían, porque como decía el cura, ese virus no entra en la casa de Dios. Pasaban los días y el virus cada vez se acercaba más al pueblo. Los casos que antes eran casos aislados y lejanos, sin conexión alguna, se rumoraban entre vecinos y entre vecinas. Que don Perencejo no volvió a salir de la casa, ¿no? Que doña Porciúncula tenía un poco de tos. Los viejos se quedaban en la casa. Salían de vez en cuando a misa los domingos los que podían. Los jóvenes ya no salían a las escuelas, por miedo de sus padres a que se contagiaran. Mientras tanto, el resto del pueblo seguía con sus actividades normales tratando de trabajar, con el virus respirándole en la nuca, con un virus que no conocían. Gloria seguía trabajando. Las tiendas de víveres, los piqueteaderos y las chicherías nunca cerraron, por considerarse fundamentales. Mientras que en el pueblo la medicina ya escaseaba, y Aarón tuvo que sacrificarse y trabajar de más, y a lomo de caballo prestado, ir trayendo medicina, ir ayudando con los enfermos y hasta llevar a los muertos, que ya eran muchos, y que para evitar una rápida infección y propagación de la peste eran llevados de inmediato desde la funeraria hasta el cementerio, casi sin tiempo para el velorio, casi sin tiempo para que pudieran llorarlos en paz. Y junto a las tumbas se ponía el sistema de alarmas, y ya que eran muchas, se tenía que poner en serie. Don Eustaquio, un viejo huraño y viudo, era el encargado de poner el sistema, que lo hacía más por rutina que por otra cosa, ya que nunca en su vida tuvo que desenterrar a alguien por ello. Eso sí, cuando joven se pegó unos sustos ni los hijuemadres este hombre, porque de vez en cuando sonaba la alarma, sonaba la campana. Pero se dio cuenta con los años que ya fuera por el viento, por los gatos o por algún movimiento y espasmo involuntario del cuerpo, había un leve sonido de la campana de vez en cuando, pero no era para alarmarse. Y terminó por acostumbrarse y en sus guardias nocturnas escuchar ese leve sonido. Es más, en muchos pueblos se consideraba ya esa práctica obsoleta, y la campana que antes hacía de alarma fúnebre ahora estaba en la entrada del cementerio y servía más para avisar a los visitantes que iban llegando a él. Se acercaba el día del compromiso. Los enamorados, que en un principio habían invitado a una enorme y extensa lista de gente, tuvieron que retractarse y desinvitar a muchos por miedo a la peste. Su historia de amor era como cualquier otra historia de amor. Pasó de un encuentro inesperado a sucesivos encuentros y visitas de Aarón a la chichería, haciéndose el bobo. Pero con el paso de los días se fueron enamorando. Y Aarón le dedicaba rancheras que se sabía de memoria, mientras que Gloria siempre le guardaba algún mecato en la chichería, como para la tarde y para la jornada larga que tenía que pasar con los caballos. Y hasta ese día, la peste no los había tocado ni directa ni indirectamente. Hasta ese día, cuando en la madrugada del 28 de octubre llamaron a la puerta de Aarón. El día anterior, ella se había sentido un poco mal. Cerró la chichería temprano para irse a descansar, pensando que era un resfriado cualquiera. Pero con el paso de las horas y con el paso de la noche, su situación empeoró. Y no les dio tiempo a sus familiares ni siquiera de salir a buscar ayuda. Se encontró muerta en la cama, o al menos así lo dijo el médico del pueblo, que fue a revisarla. A Aarón no le quedó más remedio que aceptar esa fría y cruel realidad. El virus, la peste, se había llevado lo que más amaba en el mundo y la había dejado completamente sola. Lo único predecible de la vida es que es impredecible, y no bastándole con la desgracia, tuvo que encargarse de la misa, del ataúd, del sepelio, del pedazo de tierra y hasta de ayudarle a don Eustaquio con el sistema de alarma y la lápida. Ató el hilo a su mano izquierda y a su mano derecha puso el anillo, ese anillo que tenía reservado para el día del compromiso, y ese compromiso que quedaría para el más allá. Esa tarde se despidió de su amada, que quedó atada
a los demás difuntos de ese día, a las demás víctimas de la peste. Y ya cayendo la noche, Aarón se fue a su casa más muerto que vivo. Una niebla espesa empezó a cubrir la noche. Y mientras tanto, don Eustaquio en el cementerio alistaba la leña, alistaba una estufita, alistaba agua y alistaba panela, para que apenas sirviera el aguapanela pudiera hacer su primer recorrido nocturno. El cementerio se había construido en una especie de loma. En la parte de arriba, muy cerca a la entrada, quedaban las tumbas nuevas, que estaban destinadas a las víctimas de la peste. En la parte de abajo las tumbas viejas, que databan más o menos del siglo XVII y XVIII. Esas tumbas quedaban muy cerca a la ladera del río, y cuando en época de lluvia el río frío se crecía, esas tumbas se alcanzaban a inundar, y alcanzaban a flotar algunos pedazos de huesos y de ropa. Hasta allá tenía que ir el recorrido de don Eustaquio. Cuando la aguapanela hirvió, él empezó su recorrido. ¿Cómo lo hacía? Lentamente, con las manos en la aguapanela mientras se las calentaba, mientras silbaba una vieja melodía de la cual solo recordaba un pedacito y que repetía en ciclo, como espantando la soledad del cementerio. Cuando ya daba la vuelta y se alistaba para trepar esa loma de tumbas, creyó escuchar un tintineo de la campana. Así que prestó oído, se quedó quieto para no hacer ruido, pero no escuchó más tintineos. Así que volvió con su paso lento a subir y a silbar. Sin embargo, y ya aproximándose a las tumbas nuevas, ya aproximándose a la entrada del cementerio y al final de su primer recorrido, volvió a escuchar el tintineo. Así que apuntó su linterna hacia donde estaban esas tumbas nuevas y se fijó durante algunos minutos a ver qué pasaba. Si de pronto la campana volvía a sonar, si de pronto había sido un gato, el viento, no volvió a escuchar nada, todo estaba completamente tranquilo. Ya casi al filo del amanecer, volví a escuchar un poco de ese sonido de las campanas, esta vez con un poco más de intensidad. Así que se acercó ya por maña y como por descartar cualquier cosa, y más por espantar a los gatos o a los animales, se acercó con su linterna y volvió a alumbrar las tumbas. No alcanzó a divisar nada, así que se acercó un poco más. Ya de mañana, Aarón llegó al cementerio a refrescar las flores, a llevarse los arreglos y la cinta, y a ordenar un poco los papelitos con frases que los allegados quisieron decirle a Gloria en vida y nunca le dijeron. Llamó una, dos y tres veces a la puerta del cementerio que raramente estaba cerrada para ser tan temprano. Gritó, chifló, gritó a don Eustaquio y nada. Así que se preocupó. Decidió saltar el muro del cementerio y caminar directamente a la choza donde dormía don Eustaquio, la choza que quedaba detrás de la iglesia. Y allí fue donde lo encontró. Estaba sentado, como recostado en la puerta de la iglesia, más blanco que la pintura de las paredes, con los ojos fijos en las tumbas y como petrificado. Intentó moverlo, pero lo único que hacía don Eustaquio era sostener la linterna aún prendida hacia las tumbas, completamente firme y quieto. Ahora no lo pudo ayudar, así que decidió ir a averiguar qué era lo que estaba mirando y la razón por la que estaba tan asustado don Eustaquio. El hilo rojo y los hilos que ataban el sistema de alarma hacia la campana estaban tirados en el piso, como si alguien o algo los hubiera jalado con fuerza. Decidió seguir el camino del hilo hasta la tumba de su amada, donde estaba la campana. La campana estaba en el piso, a solo centímetros de la lápida. La movió un poco y ahí fue cuando Aarón descubrió horrorizado cómo se asomaba una mano embarrada y un poco ensangrentada desde la tierra aún fresca de la lápida de su amada, y cómo un pequeño anillo de compromiso chocaba contra la campana produciendo un leve tintineo.
Muchas gracias por acompañarme en esta aventura de la narración virtual. Espero en algún momento subir otro cuento. Si les gustó, pues suscríbanse, denle me gusta y todas esas jodas. Si no les gustó, pues envíenselo a un enemigo para que se aburra con esta cosa. Esta fue una narración ganadora del estímulo Viva la Escena, agradeciendo a la Alcaldía de Chía, a la Dirección de Cultura y sobre todo agradeciéndoles a ustedes que a través de estos nuevos espacios pueda mantenerse viva la palabra. Muchas gracias.